Hola amigos, buenas tardes, ya casi noches de domingo. El día de hoy estamos haciendo el capítulo número 16 de este canal de Sensei. Y la temática de hoy vamos a hablar acerca de la contingencia ambiental, em, pero sobre todo cómo podemos hacer una desintoxicación de nuestros pulmones, de nuestras vías respiratorias, y vamos a hablar un poco de los casos que nos han llegado. Y antes que nada, pues me gustaría también agradecer a Katia por la sugerencia de que habláramos acerca de la contingencia ambiental y de cómo podemos trabajar con arbolaria también para cuidar nuestros pulmones, para limpiarnos de contaminantes y bueno, pues para mantener a raya a lo mejor alguna enfermedad que se desate gracias a las contingencias, a la contaminación, a las partículas, a los metales pesados, etcétera, etcétera. Entonces, si me dan un segundito, voy a compartir unos temas aquí logísticos y nos arrancamos, o como bien dicen, empezamos. Vamos a compartir el video para que las personas que les interesa nos puedan ver. Y también vamos a hablar de las famosas partículas 2.5. ¿Qué quiere decir las partículas 2.5? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el riesgo de que sean 2.5 y 10? Porque también están las famosas PM10, pero también están las PM2.5, ¿no? Y ahora no se había hablado históricamente de las partículas 2.5, sin embargo, pues poco a poco se empieza a hablar más de estos temas. Eh, Drago Morado nos manda saludos. Igualmente, Drago, saludos de vuelta. Eh, Vamos a terminar de compartir este asunto y ya empezamos. En unos segundos nada más. Es que además, como ahora cambiamos de ubicación eh, para, la, para la publicación, pues estamos con la laptop y responde un poco más lento. Muy bien. Bueno, pues vamos a arrancarnos ahora sí. Las partículas 2.5, ¿qué son las partículas 2.5 y por qué son riesgosas para la salud? 2.5 PM quiere decir partículas eh, micrones, la M quiere decir micrones, y micrones es un tamaño, ¿no? Las partículas de 2.5 micrones o para abajo, se les dice así 2.5 cuando son de máximo 2.5 micrones o más pequeñas, son estas partículas que logran pasar por los filtros de mucosa y de garganta y nasales que tenemos en el cuerpo, llegan a los pulmones y llegan a los alvéolos pequeñitos que tenemos en los pulmones y bueno, de ahí se van directamente al torrente sanguíneo. Entonces, el riesgo de estas partículas es que sea de lo que sea que estén compuestas al final del día, porque hay muchos factores que pueden generar partículas 2.5, estas por su tamaño terminan en los pulmones y posteriormente terminan en el torrente sanguíneo. Y una vez que están en el torrente sanguíneo, se empiezan a acumular en ciertas zonas del cuerpo en un intento a veces fallido, a veces exitoso, del sistema linfático de sacar estas partículas y en algunos casos también terminan alojadas en el cerebro. Entonces, aquí vamos a mezclar un poco las temáticas de desintoxicación de metales pesados, de desintoxicación o cuidado de los pulmones, eh, y vamos a sugerir un par de protocolos que ustedes pueden hacer en casa para, posterior a esta crisis ambiental, pues para que se mantengan saludables o para que después de esta respirada de partículas riesgosas, pues comencemos y continuemos o empecemos un protocolo de desintoxicación y limpiemos nuestros pulmones. Y nada más como referencia, un cabello humano tiene alrededor de 10 micrones de diámetro. La arena fina tiene 90 micrones de diámetro. Y estas partículas que estamos hablando tienen 2.5 micrones de diámetro. Corrección, el cabello humano tiene de 50 a 70 micrones de diámetro. Es decir, son minúsculas, ¿no? Son minúsculas estas partículas. ¿Cuáles son las sintomatologías que generan en el cuerpo humano una vez que
pues empezamos a tener complicaciones después de respirar estas partículas tóxicas, pues hay irritación, hay resequedad, digamos una sintomatología no tan, de no mucha complicación, puede ser irritación en mucosas, resequedad en vías respiratorias, ojos rojos, y ahí podemos empezar a ir aumentando la sintomatología que podría tener cada quien, ¿no? Gente que tiene asma, por ejemplo, puede aumentar sus ataques de asma. Gente que ya tiene su cuerpo contaminado podría empezar a generar sintomatología de asma. La capacidad pulmonar se ve reducida, hay inflamación, hay ciertas, tanto bacterias como virus oportunistas, que detectan como esta contaminación, algunos virus que se activan con metales pesados, algunas bacterias que se activan o proliferan cuando el sistema inmune se ve comprometido, o las defensas del sistema inmune, en este caso las mucosas, se ven comprometidas, y entonces todas estas cargas, tanto bacterianas o virales, que ya podrían estar en nuestro cuerpo, pues empiezan a salir a la superficie, y es entonces cuando generamos procesos infecciosos, tanto bacterianos como virales. Ahora, una contaminación de partículas 2.5 depende de la exposición y depende de la cantidad de químicos que tenga el aire, la densidad de los contaminantes, pues puede incluso generar paro cardíaco, reducción de la expectativa de vida, y en gente que de por sí ya está comprometida, pues puede ser incluso de hospitalización. Entonces, como estamos platicando, pues va a depender de la salud que nosotros tengamos previo a estas exposiciones, y es por eso que es muy importante, más que cada vez que haya mucha contaminación, pues ahora sí empezarnos a limpiar y a cuidar. La intención aquí sería que constantemente hagamos estos protocolos para evitar la carga excesiva de químicos, de contaminantes, de partículas orgánicas que terminan en sangre, y tengamos la capacidad de tolerar, de cierta manera, más contaminantes. Entonces, la intención aquí es, si nosotros ya estamos con un proceso como de tipo asma, de alergias, ya tenemos un indicador de que el cuerpo, de que los pulmones, de que el sistema inmune está comprometido de por sí. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es empezar a revertir esta sintomatología desde los protocolos que vamos a sugerir ahorita, para que posteriormente nosotros no estemos, digamos, en riesgo de que una pequeña exposición pues, nos mande a un estado más complejo de salud. Entonces vamos a hablar un poquito de la herbolaria que podemos trabajar para cuidar nuestra salud pulmonar, alimentos y recomendaciones en general. Y antes que nada, la mejor medicina es la prevención. Entonces, aquí a lo que se les invita, e incluso médicos reconocidos hablan de que incluso usar perfumes, usar desodorantes, pues es meterle una carga química a los pulmones, vía los poros, a la sangre, que es totalmente, en la mayoría de los casos, innecesaria. Entonces, la primera recomendación es hay que alejarnos de todos estos químicos, productos de belleza, productos, los famosos desodorantes, que además de todos los contaminantes que entran vía piel, pues también están las partículas que suben al aire y que respiramos, y que a lo mejor pues no, los desodorantes de aerosol no son los grandes contaminantes de la atmósfera, pero momentáneamente, en el momento en que nos los ponemos, sí nosotros alcanzamos a inhalar todos esos químicos, y incluidos metales pesados que terminan en torrente sanguíneo, que se empiezan a acumular, porque tradicionalmente pues nosotros no hacemos protocolos de desintoxicación de metales pesados tampoco. Entonces, de por sí ya es de esperarse que los adultos, niños, incluso ya tengamos una carga de metales pesados en el cuerpo, alojada en el cuerpo, como mercurio, como aluminio, y una serie de otros metales y otras toxinas que
que en una incapacidad de estar limpios, de desintoxicarnos, pues el cuerpo empieza a acumularlos y a guardarlos para tratar pues de mantenerlos a raya de cierta manera, ¿no? Entonces, ya hablamos de la prevención, ahora vamos a hablar de la herbolaria que nos puede ayudar. Vamos a empezar con la herbolaria que nos puede ayudar a los pulmones, a cuidar los pulmones y a expectorar los pulmones. Entonces, en este caso vamos a hablar de plantas como el jengibre, como el tomillo, como el eucalipto, como el mentol, como el orégano, y unas recomendaciones de cómo podemos ingerir estas plantas medicinales, ¿no? O raíces, tubérculos. Entonces, y el ajo y la cebolla también. Entonces vamos a empezar con el jengibre. El jengibre es una excelente medicina y la manera más fácil de consumir jengibre pues es conseguir el jengibre, se puede moler, o una extractora de jugo, se pueden hacer shots de jengibre y en un proceso, digamos, antes de cuando se acerquen los fríos del invierno, pues podemos empezar a consumir shots de jengibre y eso va a ayudar a que los pulmones estén expectorados. Tiene propiedades antibacterianas y ciertas propiedades antivirales también, propiedades antiinflamatorias. Entonces el jengibre es una excelente medicina para cuidar los pulmones. Si alguien dentro de la contingencia ambiental empezó a desarrollar algún proceso infeccioso o inflamatorio, el jengibre es una buena medicina que les va a ayudar a mantener a raya el proceso infeccioso. Una hierba también excelente antibacteriano es el tomillo y el orégano. Ambas hierbas son excelentes medicinas que además tienen aromas que son expectorantes. Si uno se imagina el aroma del tomillo, el aroma del orégano, cómo se siente en los pulmones. O cuando estamos inhalando vaporizaciones de tomillo o de orégano, todos los pulmones se abren, las vías respiratorias se abren, entonces hacen un efecto expectorante nada más por los aromas. Entonces también se pueden trabajar con tomillo, orégano, con eucalipto, con el famoso Big Vapor Rub que le llaman, si ustedes van a conseguir esta planta, que tiene ciertas cantidades de mentol. Entonces el jengibre ya les comenté cómo lo podían ingerir, consumir, y las otras plantas como el tomillo, el eucalipto y el orégano, se pueden hacer tés para que tengan este efecto expectorante dentro del cuerpo y en vías respiratorias, pero sobre todo queremos inhalar estas plantas y una manera muy mexicana, muy tradicional de hacer esto, pues es con las famosas vaporizaciones. Entonces se pone la planta en una olla que se pone a calentar, ¿no? Y no sé si ustedes hayan escuchado estas técnicas, pero se pone una toalla cerca de la olla y permite que el vapor, respiramos este vapor de agua junto con las plantas. Entonces, y otro proceso muy práctico para limpiar vías respiratorias y estas partículas que podrían quedarse atrapadas en la mucosa, que esa es la funcionalidad de la mucosa, atrapar partículas, atrapar bacterias, atrapar virus. Pues podemos hacer lavados nasales con agua y sal de mar, así de sencillo. Venden unos frasquitos, me parece que es Sterimar, la marca que venden, que son unos como especie de aplicador nasal. Y aquí la única recomendación es para que no se nos vaya el agua hacia los canales auditivos. Cuando lo estamos poniendo de un lado de la nariz, hay que inclinarnos al lado contrario para evitar que el agua vaya hacia el oído. Y después lo hacemos del otro lado y echamos el agua con sal del otro lado y nos inclinamos para evitar que el agua vaya hacia el oído. Y después dejamos que escurra o hacemos soplamos de manera gentil para que salga la mucosa y para que salga el agua y limpie y termine de limpiar las vías respiratorias. Entonces, bueno, todo esto es para el cuidado pulmonar. Además, también a nivel, digamos, suplemento alimenticio, comer frutas y en realidad cualquier alimento con alto en contenido de vitamina C es excelente protocolo de prevención de enfermedades también, pero
también de desintoxicación del cuerpo. Entonces, alto contenido de vitamina C genera procesos desinflamatorios, de desintoxicación y procesos inmunes en el cuerpo, es decir, nos eleva la capacidad de resistir alguna enfermedad, alguna carga bacteriana, y nos ayuda bastante. Entonces, acuérdense que hay muchas frutas que contienen alto contenido en vitamina C, como los cítricos, todos los cítricos, los limones, las naranjas, la guayaba sobre todo tiene mucha vitamina C también, los maracuyás, etcétera, etcétera, ¿no? Ya cada quien puede escoger al gusto. Ahora bien, vamos ahora entonces a hablar de qué posibles compuestos podrían tener estas famosas partículas de 2.5 micrones o menos. Y en el caso de las grandes ciudades se ha estudiado y se ha analizado, y sobre todo hay compuestos como arsénico, compuestos como ciertos metales en partículas pequeñas como el aluminio, producto de actividades industriales, evidentemente del transporte de los coches, y aquí un esquema muy importante, por ejemplo, en Londres, el segundo factor de contaminación de partículas 2.5 es el polvo que se acumula en el asfalto. Entonces, digamos, en un lugar como donde no sea una ciudad de asfalto, pues estas partículas se atrapan en la humedad de la tierra, en las hojas de los árboles, en todos los compuestos orgánicos que están expuestos a estos polvos, pues se atrapan y se acoplan a otras moléculas, se vuelven más grandes y así ya pierden su capacidad aérea de estar flotando en el aire, de que las inhalemos. Entonces, en la ciudad no tenemos tanta capacidad de limpieza natural, por ejemplo, por así decirlo, e incluso la lluvia a veces no ayuda a reducir la concentración de las partículas tan pequeñas que están suspendidas en el aire. Porque además no hay de manera orgánica, no hay algún proceso que atrape esas partículas, y entonces el asfalto guarda todas esas moléculas y cuando pasan los vehículos las levantan otra vez y van de nuevo a los pulmones de la gente. Por eso cuando estamos en la ciudad existe este polvo muy fino que se ve como que negrea la piel, y es muy diferente al polvo de tierra, que el diámetro o el tamaño de estas partículas es muy diferente y la capacidad de entrar a los pulmones también pues, es muy diferente. Entonces, bueno, vamos a continuar con las otras recomendaciones que tengo por acá anotadas. Entonces, bueno, ya dijimos que hay arsénico, que hay aluminio, vía otros vectores, no necesariamente el aire, pero sí también está en el aire el mercurio. Por ejemplo, los famosos focos ahorradores tienen gas de mercurio, es peligrosísimo que si se acaba de romper algún foco ahorrador de gas, permanezcamos adentro. De hecho, en las instrucciones de estos focos indica que si se te llega a romper uno hay que salir de inmediato de la zona, por lo menos al desalojarlo unas 2 horas, abrir toda la ventilación y pues evitar respirar cuando se rompen estos focos. ¿Por qué? Porque tienen mercurio gasificado y pues eso se va otra vez al torrente sanguíneo y se almacena y muchas veces en la cabeza. Y después empezamos a generar una serie de sintomatologías que además es muy difícil que se diagnostiquen como intoxicación por metal pesado, porque pues entonces estaríamos diagnosticando a prácticamente todo mundo con intoxicación de metales pesados, salvo que hay distintas dosis que pueden generar distintos síntomas. Entonces vamos a hablar de cómo podemos desintoxicar el cuerpo de metales pesados. Si de por sí ya estamos evitando estos químicos vía pintarse el cabello, ponerse cremas con toxinas, ponerse los desodorantes con aluminio, etcétera, etcétera, pues bueno, ¿cómo le podemos hacer para limpiar la carga que podríamos ya tener en el cuerpo? Aquellas jaquecas inexplicables, dolores de cabeza, efectos incluso, pues una neurotoxina, tanto el aluminio como el mercurio, por ejemplo. Entonces, todos estos efectos, incluso de daño cognitivo,
son posibles sintomatologías y podemos revertirlas, y esto es muy importante, podemos revertirlas, no es que se vayan a quedar para siempre en el cuerpo, en la sangre, podemos revertirlas con ciertos protocolos de desintoxicación. Y hay protocolos extremos que incluso pues sacan la sangre, limpian la sangre, la ponen por un filtro y se la regresan a las personas, pero bueno, estos son casos extremos de intoxicación. Y otro factor también muy importante que está en las ciudades es la radiación, la contaminación por radiación. Pero no preocuparse, hay procesos y protocolos para limpiarse. Entonces vamos a hablar de qué plantas se pueden utilizar para hacer desintoxicación de metales pesados en sangre. Y me gustaría empezar con la espirulina, que no necesariamente es un árbol, es más bien un alga. Y la espirulina es una excelente alga que se acopla a los metales pesados en los cuales se encuentra, tiene ciertas como atracción, como metáfora magnética, que atrae las partículas, se acopla y va para afuera. Entonces, la espirulina se puede tomar como suplemento diario para limpiar la sangre y para nutrir la sangre. Y eso puede ser un protocolo largo, que estemos tomando un par de meses espirulina. Otro gran desintoxicador de metal pesado en la sangre es el ajo. Y si ustedes bien saben que cuando comen ajo, pues huelen a ajo, y eso quiere decir que el ajo tiene ciertos aceites o ciertos compuestos que no se deshacen en el proceso digestivo ni en el proceso linfático y los exudamos. Entonces, es interesante que ciertas características de los compuestos, de los aceites del ajo, pues atraen a estos metales, se acoplan a las partículas también y van para afuera vía la linfa, vía riñones, o vía poposes o mucosas. Entonces, el ajo se puede consumir también con un protocolo de un par de meses para limpiar de metales pesados, sobre todo si sospechamos que hemos sido intoxicados no nada más vía respiratoria, sino vía a lo mejor algún implante, sospechamos que tuvimos exposición a ciertos metales, a agua contaminada y estamos generando estas sintomatologías crónicas de largo alcance, de años, que no se van, que muchas veces no tienen otra explicación, cansancio crónico, con dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, podemos trabajar, hablamos del ajo, hablamos de, se me fue la espirulina, y vamos a hablar ahora también de una excelente hierba que además tiene también propiedades antibacterianas, y que en México se consume un chorro en los tacos al pastor, y es el cilantro. A mí me gusta mucho platicar del cilantro porque se me hace muy curioso cómo en los tacos al pastor siempre le ponemos cilantro por sus propiedades, posiblemente porque los ancestros, los abuelos sabían que tenía propiedades antibacterianas, antiparasitarias también, y entonces pues siempre que comemos carne de puerco es buena idea ponerle ciertas hierbas antibióticas desintoxicantes en conjunto de la carne, que posiblemente puede cargar más patógenos o parásitos para el ser humano, que es la carne de puerco en este caso. Entonces el cilantro es un excelente desintoxicador, es un excelente limpiador de la sangre, limpia de metales pesados, y además de si estamos haciendo ya el protocolo de que ya nos contaminamos, podríamos empezar a consumir espirulina diario, ajo, en dado caso de que sospechemos de metales pesados también alojados ya en cuerpo, en cerebro, en sangre, y de cilantro se tiene que comer crudo, lavado obviamente. Si es cilantro orgánico, lo que hicieron en su huerto, no hay necesidad de desinfectar, pero la dosis de cilantro se recomienda pues media taza de cilantro, una taza de cilantro picado, distribuido a lo largo del día, puede ser en la ensalada, a alguna gente le gusta molerlo en el jugo. A mí no me gusta ponerlo en el jugo porque su sabor es muy fuerte y no siento que vaya muy bien con los jugos de cítricos que tomo en las mañanas, pero el cilantro puede ir muy bien en ensaladas, puede ir muy bien en algún hummus, en la sopa, sabe delicioso, incluso en el arroz se le puede poner cilantro, y es una hierba que podemos consumir constantemente, solo que hay que consumirla un poquito más que nada más una espolvoreada en los 3 tacos que me como los viernes. Tiene que ser
por lo menos media taza diaria de cilantro para que el efecto desintoxicante y limpiador de la sangre empiece a hacer efecto. Entonces, bueno, ese es el cilantro. Otras plantas que ya mencioné que son pulmonares, y aquí lo podemos volver a mencionar, es orégano, romero, albahaca, canela. Todas estas hierbas también ayudan a desintoxicar, limpiar la sangre y son de uso común. Aquí nada más me gustaría advertir sobre el uso del aceite esencial de orégano, que es muy fuerte, en realidad de cualquier aceite esencial. No recuerdo bien si en los videos pasados ya hemos hablado de esto, pero hay que tener cuidado con los aceites esenciales y la ingesta de los mismos. No se recomienda ingerir prácticamente ningún aceite esencial, ni ponerlo sobre la piel, ni ponerlo sobre ninguna zona del cuerpo, porque puede ser dañino, doloroso, puede quemar, puede causar más daño del que estamos tratando de evitar. Entonces, los aceites esenciales se pueden usar de estas hierbas que les comenté para los vaporizadores, para los infusionadores que funcionan con calor, y hay unos que funcionan vía electricidad, que son los que mejor difuminan, los difusores eléctricos, que son los que mejor sueltan las partículas en la combinación con el agua. Entonces, estos protocolos se pueden trabajar de noche o cuando estamos en la oficina, cuando estamos en el cuarto, se puede poner algunas gotitas de tomillo, de orégano, en los difusores, y podemos estar respirando poco a poco esto. Mi recomendación aquí es trabajar con los difusores eléctricos, que no generan calor, que no hay que prender velas, que no hay que hacer combustión. Justamente estamos tratando de evitar los gases de la combustión. Entonces, bueno, pues podemos trabajar con difusores eléctricos. Y se le pueden poner las esencias directo junto con agua, se revuelve bien y se sueltan a lo largo del día y de la noche. ¿Qué más en cuanto a las plantas de desintoxicación? El ajo, ya lo mencioné, pero también la cebolla tiene bastantes propiedades de limpieza. Y es bien interesante cómo se usa la cebolla de manera tradicional. Hay algunos remedios de cebolla para pulmones y vías respiratorias en donde se mezcla cebolla morada con limón y luego se ingiere eso. Hay otros remedios en donde la cebolla se corta y se pone cerca de la almohada o cerca de la cama. Tradicionalmente se hace esto porque se conoce que la cebolla tiene propiedades antibacterianas, y no nada más eso, la cebolla sirve como una especie de esponja viva que va a succionar la bacteria. Y ciertas cargas también de ciertas toxinas aéreas, y que son succionadas y que son atrapadas en las moléculas de la cebolla. Entonces, la recomendación, si alguno de ustedes va a empezar a trabajar con cebolla, que también se ponen los taquitos al pastor, es que la cebolla esté fresca, esté recién picada, porque justamente el efecto de la cebolla es funcionar como esponja. Entonces, si ustedes pican la cebolla en la mañana y se la comen como en algún restaurante, por ejemplo, y luego lo consumen en la noche, pues a lo mejor ya no va a tener este efecto de poder absorber la carga bacteriana, sino al revés, van a estar consumiendo una carga bacteriana porque la cebolla lleva ya expuesta horas al aire contaminado, por ejemplo. Entonces, muy importante con la cebolla, por eso quitarle la capa externa a la cebolla y se puede otra vez usar. Y muy importante también, se refrigera la cebolla y se guarda en una bolsa para evitar justamente que esté absorbiendo pues, todas estas moléculas que no queremos que absorba. Es decir, no hay que dejar la cebolla ya cortada al aire libre, porque entonces pues, va a perder todo su efecto. A mí no me gusta dormir con el olor de la cebolla, pero sí, es muy claro el efecto expectorante que tiene la cebolla. Basta con que se pongan a picar cebolla en su cocina y van a ver cómo todo expectora todas las vías respiratorias, hasta por los ojos, ¿no? Que es lo más común, llorar con la cebolla, pero también hay flujo nasal y también hay, expectora, ¿no? Saca la flema. Todos esos alimentos de uso común, hierbas medicinales de uso común, una no tan común, pero sí se conoce para otras cosas como protección hepática, es esta que tengo acá, que es en inglés le llaman milk thistle, o en español cardo mariano. El cardo mariano se utiliza como un regenerador hepático del hígado,
pero resulta que también se ha estudiado que tiene ciertas propiedades desintoxicantes del cuerpo y de la sangre, posiblemente porque ayuda a limpiar el hígado. Y en conjunción con ayudar al hígado, pues el hígado puede empezar a hacer su trabajo mejor y ayuda a desintoxicarnos de manera general el cuerpo. Exactamente cómo es que funciona el cardo mariano para desintoxicar la sangre, no tengo yo todavía entendido o el conocimiento claro para platicarles. Bueno, sin más, me paso a un tema de una pregunta que nos llegó hace unas semanas. Disculpen a todos los que no hemos podido contestarles, que nos han escrito con sus casos. Tuvimos un taller en la Ciudad de México que nos fue muy bien. Estuvimos probando tinturas medicinales, le llamamos una cata de tinturas medicinales. Estuvimos probando distintas plantas con distintas propiedades. Y pues por eso, por el viaje, por estar de aquí a allá planeando y estar al pendiente de los demás asuntos, no hemos podido contestar, pero bueno, ya estamos de vuelta. Y el caso que queríamos contestar, que tiene que ver con estos temas de intoxicación de pulmones, de partículas 2.5 micrones, etcétera, etcétera, es posiblemente, ¿no? Tenemos que investigar más, pero quiero platicarles este caso. Nos escribe, dice, ahora mismo apenas puedo hablar, dice, algo pasó con mi garganta y pulmones. Le pregunté yo un par de cosas, me dice, dice, soy prácticamente vegetariana, vegana, dice, pero como pastas, frijoles, lentejas, frutas, vegetales crudos, cocidos y muy pocos lácteos, dice. Esta persona escribe porque comenta que padece de migrañas e insomnio. Dice que sufrió un accidente y que tiene metales en cadera y fémur. Dice, duermo mucho, me duermo tarde y duermo mucho por la mañana. Dice que necesita tomar pastillas para dormir e incluso que hay tanto dolor de migraña que tiene que tomar inyecciones. Bueno, pues este es uno de estos casos en donde podemos sospechar de intoxicación por metales, también incluidos metales que están puestos ahí por alguna intervención quirúrgica. Alguna intervención quirúrgica de ese tamaño muchas veces está acompañada también de medicamentos prolongados, de antibióticos, de ciertos inmunosupresores que se toman cuando hay implantes, cuando hay trasplantes. Y si bien a veces el material del implante no necesariamente es la fuente de intoxicación, pero todo el protocolo o toda la intervención médica que requirió hacer esa intervención, pues sí es un vector de intoxicación. Entonces, en este caso, podríamos sospechar que hay cierta intoxicación y independientemente si la intoxicación está siendo la fuente principal o única de la sintomatología o no, esta persona se podría ver beneficiada por algún protocolo de desintoxicación como el que aquí les platicamos. Entonces, aquí, en este caso, podríamos recomendar y ver cómo reacciona también la sintomatología con algún protocolo desintoxicante. Y a mí me gustaría empezar, por lo que siento, con un protocolo de espirulina diario, cilantro diario también, y aquí en este caso también ajo, un diente de ajo crudo al día, y hacer este protocolo 3 semanas y ver cómo reaccionamos a la sintomatología, ver si empieza a revertir, si no revierte, y ver qué cambios también en piel, en estado de ánimo, en energía y sobre todo en el tema de la cabeza y de la regulación de sueño. Entonces, bueno, pues no quería irme sin platicarles un ejemplo. Nos escribe, déjenme escribir si nos han preguntado cosas. Nos escribe Diana Monsiváis, excelente, muchas gracias. Perdón, Dimas Montalbán. Ahí tengo no sé por qué leí Diana Monsiváis. Ruth Vélez nos manda saludos de vuelta. Dimas Montalbán nos dice una pregunta que es bueno para las varices. Bueno, ya hemos hablado de varices en otros videos, y aquí te recomendamos que consultes los casos anteriores de los videos en donde hablamos de varices,
En general las varices se ven mejoradas también por protocolos de sangre, y entonces vamos a mencionar un par. Las varices también tomar espirulina para limpiar la sangre, pero también aquí podríamos integrar ortiga, por ejemplo, vía tintura, para que se vaya directo a torrente sanguíneo, o vía pastillas también, para mejorar la oxigenación y la nutrición en sangre, y eso va a ayudar mucho también a que fluya mejor todo dentro del cuerpo. Y además podríamos trabajar alguna herbolaria que sea algún tonificador de venas, como una que estoy trabajando ahorita que además es fuertísima y te despierta inmediatamente, que es la pimienta cayena, o estos sabores picosos muy nasales, también funcionan en la tonificación de venas y de todo el cuerpo a nivel circulatorio. Entonces tonifican, por un lado, hay que tonificar por un lado, y por otro lado ayudar a que la sangre esté bien nutrida. Por un lado todo eso, y además si ustedes le bajan al consumo de grasas, del porcentaje que sea que están comiendo de grasas y aceites, buenos, no buenos, lo que sea, los bajamos al punto de dejarlos de integrar en la comida, pues obviamente la sangre va a tener una mayor irrigación de oxígeno, va a poderse mover más rápido, y vamos a evitar que tanto venas como arterias tengan un flujo impedido por todos estos compuestos oleaginosos que consumimos sin reparo, ¿no? Y que además aquí una advertencia importante, y ya con esto pues podríamos dar por terminado el capítulo de hoy, es ningún aceite es sano. En realidad, dejar los aceites es mejor. Si comparamos de un aceite a otro, pues evidentemente sí hay algún aceite que sea mejor que otro, pero en general todos los aceites generan complicaciones de circulación y generan complicaciones a nivel celular, tapan los receptores de insulina y generan un fenómeno, la comida alta en grasas y en aceites, un fenómeno que le llaman resistencia a la insulina, que es un estado muchas veces precursor o prediabético. Entonces, bueno, ya creo que tal vez ya hablé de más de este tema, pero esperamos que sea de servicio, Dimas. Y pues si no hay alguna otra pregunta por ahí, algún otro comentario, eso es todo por hoy en el capítulo 16 de la contingencia ambiental. Esperamos que todos estén sanos. Si alguien ya le pegó algún efecto secundario de la contingencia, de la contaminación de las partículas, pues que puedan consumir o que puedan usar estos protocolos al servicio del bienestar de ustedes y de los seres amados, de la familia, incluso en niños, ¿no? Pues en niños a lo mejor no les vamos a estar dando pastillas y medicamentos de desintoxicación, pero pues no hay ningún mal en darles cilantro, darles orégano en la sopa, etcétera, etcétera. Evidentemente no les vamos a dar altas dosis de un aceite esencial, o etcétera, etcétera, y que otra vez ya comentamos que eso podría ser demasiado fuerte para el cuerpo. Y con los niños también se puede trabajar mucho las vaporizaciones, que son gentiles, o las difusiones con eléctricas, de los difusores eléctricos, que también son gentiles en niños, y es una excelente también manera de proteger sus vías respiratorias y de ayudarles a que expectoren. En niños chiquitos, incluso de 1 año, salvo los recién nacidos que pueden reaccionar fuerte a las primeras aromas, a partir de los 2 meses ya podemos empezar poco a poco a ir incrementando la exposición a estas aromas expectorantes, a estas medicinas en niños pequeños también. Dice, excelente tema para la salud. Saludos de vuelta, Tzin, gracias. Nos dice Drago, dice, pulmones me duelen. Bueno, pues aquí hay que, otra vez, hay que continuar la expectoración. Trabaja con los protocolos expectorantes y esperemos que eso te pueda venir bien. A lo mejor no llegaste a todo el video completo, pues si le regresas ahí hablamos de qué hierbas te pueden ayudar. Justo fue la primera parte del video en donde hablamos de pulmones y qué hierbas pueden funcionar a los pulmones. El ajo es excelente para los pulmones, y todas, sobre todo estas hierbas que mencionamos, vía aroma o vía respiratoria,
entran directo a los pulmones y entonces empiezan a hacer ese trabajo antiinflamatorio, expectorante, desde adentro de los pulmones. Entonces, una frase que a mí me gusta mucho que escuché de uno de mis maestros, Scott, que además se me quedó muy grabada, es decir, que dice que si la medicina lo puede tocar, lo puede sanar, ¿no? Entonces, pues obviamente estamos trabajando pulmones y trabajamos vaporizaciones, pues es interesante darnos cuenta que la medicina está llegando directo a donde la necesitamos, que es en vías respiratorias y en pulmones. Bueno, pues amigos, espero que todo esto les sea de servicio. Recuerden, nosotros somos Sensei o Sensei. Estamos a su servicio. Si nos quieren escribir con sus casos vía Facebook Messenger, nos pueden escribir. Nosotros mandamos una lista de preguntas en dado caso de que quieran que les contestemos públicamente por video. También hacemos consultorías de bienestar, le llamamos, en donde ya nos ponemos de acuerdo, tienen un costo de 200 pesos y podemos diseñar un protocolo en específico para ustedes después de hacer un primer acercamiento, de conocernos, de platicar un rato, de entender cuál es la intención de lo que quieren trabajar y cuáles son a lo mejor la sintomatología que más les preocupa en orden de prioridades y hacer el historial, y para eso es el tiempo y la llamada. Y después de eso, pues con mucho gusto les podemos ofrecer algún protocolo y después podemos hacer protocolos y hacemos consultas de seguimiento, conforme lo vayan necesitando cada quien. Bueno, pues les mando muchos saludos, espero estén teniendo un excelente domingo y nos vemos en el próximo capítulo de Sensei. Que estén muy bien, hasta la próxima.